En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo, muchachos, listo. Oigan, miren, para empezar, arrímenla. Arrimen la Biblia, por favor, arrímenla. No pueden estar sin Biblia ahorita, arrímenla. Muy bien. Oigan, les voy a dar una cita así rápido. La cita reina, la cita que vamos a tratar. Es la cita de San Marcos. Agarren un lápiz y un papel. Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Marcos 14, 32, 42. Pero también vamos a escuchar citas de diferentes, por ejemplo, Romanos 8, 18. San Juan, capítulo 3, 16, 17. Juan, capítulo 21. Hebreos, capítulo 4, 14. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Mateo 8, del 16 y 17. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Colosenses, capítulo 1, versículo 24, y el Salmo 23. Y también vamos a recordar algo de un libro que se llama La imitación de Cristo. Es todo. Ahí va a estar grabado al cabo si a casa se le pasó algo. Ahí va a quedar grabado. Entonces, eso sí, arrimen la Biblia para tener la cita reina, la cita que vamos a tratar. ¿Qué dijimos? Marcos 14, 32, 42. Muy bien. La pasión del Señor. La pasión del Señor. Oye, Francisco, ¿así se llama el tema? No, así no se llama el tema. Pero es día de la pasión del Señor. Miren, el sexto domingo de Cuaresma. ¡Ey, Francisco! No hay sexto domingo de Cuaresma, sencillo. ¿Quién te dijo? Bueno, entonces, el domingo cuando empieza la Cuaresma, pues. El domingo cuando empieza la Cuaresma, el domingo pasado. Ese domingo es llamado Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. ¿Cómo? Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. También se llama simplemente Domingo de la Pasión del Señor. Más simplemente se llama Domingo de Ramos. Fue lo que escuchamos el domingo. Domingo de Ramos. Muy bien. En este Domingo de Ramos se conmemora, muchachos, la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero también este Domingo de Ramos se proclama el Evangelio de la Pasión. Pero el mero día de la Pasión es este día, el Viernes Santo. Oye, Francisco, ¿qué es el Viernes Santo, pues, para el católico? Mira, Chemelía, el Viernes Santo para el cristiano, el Viernes Santo para el católico, es el día de la Pasión de Cristo. Es el mero día. En este día se proclama la pasión del Señor. El Viernes Santo se recuerdan los padecimientos de Cristo. Mira, desde el huerto de Getsemaní hasta el Calvario, y termina con su entierro. Hermanos, vamos a leer, acerquen la Biblia, a leer Marcos 14, 32, 42.
Está larguito. Son casi, pues son 10 versículos. Nos narra Marcos la agonía de Jesús en Getsemaní. Es lo que vamos a ver. Así se llama el tema. La agonía de Jesús en Getsemaní. También lo conocemos como la oración del Señor en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Así se conoce también este trozo del Evangelio. La agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Vamos a leer el texto, pues. Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. Hermanos, pongamos mucha atención, por favor, pues. Escuchemos con mucho respeto lo que dice la Escritura. Porque miren, vamos a desmenuzar cada versículo, a desmenuzarlo. Bueno, no cada versículo, mejor no, pero a tratar de desmenuzarlo lo más que se pueda para entender esto que nos dice la palabra de Dios. Miren, la agonía de Jesús en Getsemaní la tratan todos los evangelistas sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas. Oigan, pero también trae un equivalente San Juan, por eso les pasé unas citas de San Juan, porque traen equivalente. Y otros equivalentes también lo traen la carta de los Hebreos. Oye, Francisco, ¿y por qué de todos los evangelistas, Francisco, vas a leer a San Marcos sencillo? ¿Por qué a San Marcos? ¿Por qué, Francisco, escogiste a San Marcos, pues? Mira, vamos a escoger a San Marcos, Shemelía, porque San Marcos es el evangelio más viejo. Es el más antiguo, pues, y también, sobre todo, el que narra las cosas con más crudeza, Shemelía. Ah, sí, Francisco, seguro. El que narra las cosas con más crudeza, porque es el más viejo, pues. Hay que acordarnos que el Evangelio de San Marcos se dice, pues, no, que es el Evangelio de San Pedro. Pedro a Marcos le dictó muchas cosas, más en esto más de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces, voy a leer el texto, pues. Mira, hermano, vamos a abrir el corazón, pues. Vamos a abrir el corazón, pero también abran la Biblia. Abran la Biblia también. Marcos 14, 32, 42. Empieza así el Evangelio y dice, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Y Jesús dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les decía, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que de ser posible pasara de él aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velar y orar para que no caigan en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró, diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cansados, estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora. Basta ya. Basta ya. Llegó la hora que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Señor, gracias por tu palabra. Entonces empezamos. Dice San Marcos, van a una propiedad. Miren, ayer mirábamos que en la última cena
allá en el cenáculo. Veíamos ayer en la plática de ayer. Bueno, pues terminando la cena. En otra parte del Evangelio dice que todo Jesús con sus discípulos, sus apóstoles, bajaron por el torrente Cedrón y se metieron ahí precisamente donde estamos ubicados ahorita en el texto, en el huerto de Getsemaní. Entonces, esto sucede después de la última cena. Entonces, como todos saben muy bien, ¿no? Después de lo que pasó ayer. En aquella cena, muchachos, Jesús se explayó con sus discípulos y amigos. ¿Se acuerdan ayer? Se explayó Jesús con sus discípulos y con sus amigos ayer en la cena. Fue una cena de confidencias la de Jesús. Fue una cena de despedida la de Jesús. Ayer lo vimos eso. Pero ahora, dice Marcos, van a una propiedad. Sí, Jesús y sus discípulos van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. 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 La palabra Getsemaní posiblemente signifique lagar de aceite. Por eso se llama también Getsemaní al monte de los olivos, al huerto de los olivos se llama Getsemaní, lagar de aceite. Era un cerro pues lleno de olivos. Hay que acordarnos que el olivo se cultivaba para sacarle el aceite. Se machacaba muy bien y se le sacaba el aceite. Bueno, continúa Marcos y dice, y Jesús les dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Muchachos, Jesús, como todo hombre, necesitaba encontrarse a solas consigo mismo y a solas con Dios. Por eso aparta a sus discípulos, por eso se aparta de sus discípulos. Pero dice Marcos, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Entonces, no de todos, dejó toda la bola ya. Se trajo a 3 nomás. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Miren, estos 3 discípulos ya habían sido testigos de su gloria en el monte con Moisés y Elías. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ustedes no estaban ahí, pero eso dice la transfiguración. En la transfiguración del Tabor. Ahora, esos 3 iban a ser testigos de su agonía. De su pasión, pues, aquí en el huerto de Getsemaní. Agonía. Así le llama San Lucas a este pasaje de la vida de Jesús. Agonía, le dice, en el huerto de Getsemaní. Le llama agonía. Lucha, quiere decir Lucas. Le llama agonía Lucas. Lucha. Estos 3 discípulos iban a ser testigos, entonces, ¿de qué? De su lucha, de su agonía. Estos 3 discípulos iban a ser testigos de la agonía de Jesús. Estos 3 discípulos habían sido ya testigos, como dijimos, también de la resurrección de la hija de Jairo. Eran los 3 íntimos de Jesús. Habían sido testigos de muchas cosas, ellos 3. Eran los elegidos de Jesús desde toda la bola. Bueno, continúa Marcos y dice, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Jesús, como todo hombre, necesitaba la cercanía de otros seres queridos. En esos momentos tan apremiantes, necesitaba la cercanía de otros seres queridos. Por eso dice Marcos, y comenzó a sentir pavor y angustia. Comenzó a sentir pavor y angustia, dice Marcos. Miren, eso dice Marcos, pero a San Mateo, al otro evangelista, a San Mateo, se le hizo muy fuerte esta expresión que dice Marcos. Mateo dice en su evangelio, comenzó a sentir tristeza y angustia, dice San Mateo. No dice pavor. Se le hace muy fuerte esta expresión. Por eso dijimos ahorita que Marcos es el que habla con más crudeza las cosas en su evangelio. Más en esto. Y San Marcos es más crudo, pues, más crudo que Jesús. Dice que Jesús se empavorizó, se llenó de pavor, de un miedo horroroso. Dice Marcos, es el miedo a la muerte que se avecina, pues. Jesús presentía su muerte, ya sabía. Oye, Francisco, Jesús sintió miedo, sintió pavor, sintió miedo. Sí, Shemelía. Sí, sintió miedo Jesús, porque Jesús también quiso sentir este dolor, esta pena del ser humano. Se empavorizó, se llenó de pavor, se llenó de angustia, dice, se llenó de angustia, se llenó de pavor, se llenó de angustia, porque quiso sentir esta pena del ser humano. Mira, en este trozo de San Marcos,
nos damos cuenta de la catequesis que contiene. Y te responde a esa pregunta, Shemelía, que Jesús tuvo miedo, te responde el mismo evangelio. Mira, los que fueron testigos miraban este acontecimiento de distintas maneras, según lo que quisieran enseñar, pues, ¿no? Según lo que quisieran enseñar, pero porque la historia está al servicio de la enseñanza aquí, en esta ecuación. Pero seguro lo primero que enseñaban, lo primero que pretendieron, lo que enseñaban, era señalar que Jesús, junto con ser Dios, es hombre, es verdadero hombre, es hombre verdadero Jesús, es lo que pretendían enseñar esos testigos. Por eso los que fueron testigos enseñaban eso, es que Jesús es hombre verdadero. Porque mira, la primera herejía, Shemelía, la primera herejía que hubo, el primer error en la fe, no fue acerca de la divinidad de Jesús, fue acerca de la humanidad de Jesús. Está diciendo Francisco, sí, Shemelía. Muchos cristianos no querían aceptar que Jesús, el Hijo de Dios y verdadero Dios, se había hecho verdadero hombre. No querían aceptar eso. Y pensaban en una humanidad aparente. Como que sufría, pero no sufría nada. Como que le dolía, pero no le dolía nada. Eso es lo que pensaban. No aceptaban que Jesús era verdadero hombre. Por eso San Juan va a insistir mucho en su libro, el Evangelio, de que Jesús era verdadero hombre y que sufrió como cualquier otro hombre. Jesús pues es verdadero hombre. Que no se nos olvide esto también pues a nosotros. Pero también nosotros al leer la pasión del Señor debemos tener en cuenta eso. Eso es muy importante cuando nosotros leamos, escuchemos, o estemos participando en algo de la pasión del Señor. Debemos tener en cuenta eso, que Jesús sufrió antes que nosotros, que era verdadero hombre. No olvidemos esto, pues muy importante. Jesús es verdadero hombre. Miren, en el catecismo del padre Ripalda, ya sé que ustedes son chamacos, pero en el catecismo del padre Ripalda, que por 400 años educó a los católicos de habla castellana, había esa pregunta, ¿se acuerdan? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y respondíamos, Dios y hombre verdadero. ¿Cómo? Dios y hombre verdadero. Y cuando los obispos en Puebla quisieron establecer la fe, los obispos en Puebla que quisieron establecer la fe de los católicos latinoamericanos en Jesucristo, pusieron eso precisamente. ¿Qué dijeron los obispos? Jesús de Nazaret es para nosotros, dijeron los obispos, es para nosotros Dios verdadero y hombre verdadero. Hombre verdadero. Mira, mientras no resucitó, Jesús tuvo nuestros mismos sufrimientos. Mientras no resucitó Jesús, un hombre como todos nosotros, estuvo igualmente limitado pues como nosotros. Que no se nos olvide eso, es verdadero hombre. Continúa el Evangelio y dice, vean la Biblia ustedes también, síganme. Comenzó a sentir pavor y angustia y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. ¿Qué dice? Mi alma está triste hasta el punto de morir. Es decir, tengo una tristeza capaz de matarme. Capaz de matarme. Y nosotros sabemos lo que significa eso, pues. Vemos cómo Jesús llega al huerto. Llega al huerto acompañado de sus discípulos. Y esa tristeza se va haciendo cada vez mayor. Dice Marcos, quédense aquí y velen. Quédense aquí y velen, les dice Jesús a los apóstoles. Quédense aquí y velen. Jesús, pues, a pesar de su tristeza, a pesar de su dolor, a pesar de su angustia, se preocupa por los discípulos. Los discípulos deben velar, pues. Los discípulos también deben de velar. Los discípulos deben orar junto con él. Porque ellos también van a ser probados, como tú y como yo. Y debemos prepararnos para la prueba por la oración. Velen y oren. Continúa Marcos y dice, y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que de ser posible pasara de él aquella hora. Jesús deja pues a esos tres, a los elegidos, a los tres los deja y se adelantó un poco. Primero dejó toda la bola,
ahora deja a los tres. Se adelanta un poco de los tres, un poquito. Es más, San Lucas en su evangelio narra la distancia. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué tanto se alejó Jesús de los tres? Como un tiro de piedra. A donde llegue la piedra que tiro. Agarré una piedra, tiré para allá, pues ahí estaba Jesús. No estaba muy lejos, pues. Dice San Lucas, como un tiro de piedra. Se alejó Jesús de los tres, como un tiro de piedra, está cerquita, pues. Entonces Jesús no estaba muy lejos de los apóstoles, no estaba muy lejos. ¿Qué quiere decir eso? Que los apóstoles, muchachos, se estaban dando cuenta de lo que Jesús habla en la oración. Porque Jesús no estaba lejos de ellos, pues. Estaba un tiro de piedra porque el judío, y aparte, se daban cuenta de lo que oraba Jesús, porque el judío oraba en voz alta. Casi gritaba el judío, de pie, con las manos en alto, con las palmas hacia arriba. Así oraba el judío de esa época. Los apóstoles están viendo todos. Pedro, Santiago y Juan. Así oraba el israelita de esa época. Jesús está orando y los apóstoles oyeron todo. Toda la oración de Jesús, toda la oyeron, toda la vieron. Los tres. Está muy lejos, pues. Pero fijémonos en lo que dice Marcos. Dice Marcos. Y adelantándose un poco, caía en tierra. Miren. Dice, adelantándose un poco, caí en tierra. A muchos traductores, muchachos, a muchos traductores les da lo mismo decir cayó que caía. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Fíjense, en otras partes dicen, es que cayó, es que caía. No es lo mismo caía que cayó, no es lo mismo caía que cayó. ¿Qué dice Marcos? Caía en tierra, caía en tierra. Caía indica una acción continuada en el pasado. Caía, se levantaba. Volvía a caer, se volvía a levantar Jesús. Y otra vez caía y otra vez se levantaba para volver a caer. No es lo mismo, pues. Caía en tierra, dice Marcos. Jesús está lleno de angustia y de pavor entonces. Está demasiado humano, pues. Está cayendo en tierra, se levantaba orando, caía en tierra. Porque estaba parado, así hacían la oración los judíos, pero caía en tierra. Jesús está lleno de angustia, está lleno de pavor. Está, muchachos, demasiado humano Jesús, demasiado humano. Pero así es humano y muy humano Jesús. Shemelía, sin duda San Marcos escuchó muchas veces a Pedro. A Pedro, Francisco, a Pedro, pues sencillo, porque Pedro es el que le dictó todo. Sin duda, San Marcos escuchó muchas veces a Pedro, de quien era secretario, Marcos, narrar este acontecimiento que el mismo Pedro había vivido. ¡Chulada! ¡Qué chulada! El mismo Pedro le estaba diciendo a Marcos, Marcos, escribe esto, mira, porque yo vi, porque yo escuché esto. Dice Marcos que Jesús caía en tierra y suplicaba y seguía suplicando. De ser posible, pasara de él aquella hora. Pedro le contó todo esto a Marcos. Pedro se lo contó a Marcos. ¿Quién más, pues? Si están retirados, están los tres nomás. ¿Quién le platicó a Marcos? Pues Pedro. Pedro Shemelía le contó todo esto a Marcos. Que Jesús pedía que pasara aquella hora. Como un hombre estaba pidiéndole a Dios, como un hombre. Que pasara aquella hora. Tenía miedo Jesús, pues sencillo, tenía miedo. La hora de Jesús es la hora de su glorificación, que decía, Señor, que pase de mí esta hora. Pero la hora de Jesús es la hora de su glorificación. Oigan, San Juan explica muy bien esto, de la hora de su glorificación. En su evangelio, San Juan explica muy bien esto de la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús, es decir, su manifestación, tiene dos caras, dice San Juan, tiene dos caras. Es como una moneda, pues, con dos caras. Primero, por un lado, la pasión del Señor que estamos viendo. Y por otro lado, es la resurrección. Tiene dos caras la pasión, la glorificación de Jesús. La pasión y su resurrección, según San Juan. Primera cara, al considerar su pasión, nosotros nos damos cuenta del gran amor que Jesús nos tiene con su pasión. Dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Siempre hemos escuchado estas palabras de Jesús. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Es decir, por quienes se ama.
Así se nos manifiesta Jesús en su pasión, así como dice Juan, así. Por eso dice que son dos caras, primero la pasión, pero en su resurrección y su gloria, que es la otra cara, se nos manifiesta como aquel que está sentado a la derecha del Padre, dice Juan. Es decir, aquel a quien el Padre ha sentado a su derecha. Ha puesto a gobernar sobre la creación entera. Pero ya después de la resurrección son dos caras, la pasión y la resurrección. Pero Jesús, en cuanto a Dios, siempre ha reinado sobre toda la creación, sobre toda la creación, sobre toda la creación. Pero en cuanto a hombre, comenzó a reinar después de su resurrección. Dice, ha entrado a reinar por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, ya les di la cita, en la carta a los Filipenses. Jesús ha empezado a reinar como hombre desde el momento de su resurrección. Antes no, como hombre no, como Dios siempre ha reinado. Lo que dice San Juan. Jesús pide que pase la hora y sin embargo decía, volvemos a Marcos, Abba, o sea, Padre. ¿Qué decía? Jesús, Abba, Padre. Jesús, muchachos, Jesús es el primero que llama Padre a Dios. Abba, Padre. Miren, los primeros cristianos conservaban estas mismísimas palabras de Jesús al dirigirse al Padre. Los primeros cristianos decían las mismísimas palabras de Jesús para nombrar al Padre Dios. Abba, Padre. Prueba de ello lo tenemos aquí en Marcos, lo acabamos de leer. Pero también en la carta de los Hebreos, ya le di la cita, como los judíos llamaban Abba al Padre. Pero también tenemos en el capítulo 4 de los Gálatas también Abba, Padre, Padre, Abba. Los cristianos se aprendieron estas palabras de Jesús. Él fue el primero que las dijo. Él fue el primero que nombró a Dios Padre así, Abba, o Padre. Que Jesús decía al Padre estas palabras, Abba, Padre, Abba. Era la palabra con la que los hijos, ya desde que Jesús la mencionó, se dirigían a sus papás, se dirigían a sus padres. Ya Jesús la dijo primero para su papá Dios, ahora todos los judíos, los hijos, así le decían a sus papás, a sus padres. Era la palabra con que los niños se dirigían a sus padres. Abba, papacito, papá. Era un término que no utilizaba nadie. Jesús empezó a decirle Abba, Padre, a Dios, para dirigirse a Dios. A Jesús lo utilizó primero, pues. Dice Marcos, y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Oigan, Jesús está pidiendo como cualquier otro hombre, ya dijimos, es un hombre verdadero. Jesús está viendo la cercanía de su muerte, ahí en Getsemaní, ahí en el huerto, y pide que pase esa hora de él. Que dice, aparta de mí esta copa. Esta copa. ¿Por qué dice copa, Francisco? ¿Qué estaba tomando ahí o qué? ¿Por qué que había una copa o qué? ¿Qué parte? No, mira, Chemelía, la copa en la Biblia era símbolo de felicidad. Era símbolo de felicidad. Como en el Salmo 23, ya les dije ahorita, como en el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. ¿Qué dice el Salmo del Buen Pastor? El Señor me llena la copa hasta los bordes. Copa en el Salmo 23 significa felicidad. O también la copa era símbolo, Shemelía, de desgracia, de dolor. Como lo vemos aquí en Marcos, como vemos también en Jeremías y en otros lugares. Pero aquí en Marcos lo estamos viendo. Depende pues de que esté llena la copa, podemos decir. Depende de que esté llena la copa. Por eso esa ambigüedad, podríamos decir. En este caso, pues, la copa es símbolo del dolor. ¿Qué dice Marcos? Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Jesús está pidiendo que no pasar por esa copa del dolor. Pero, oigan, pero inmediatamente Jesús reacciona. Dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Reacciona inmediatamente, que pase de mí, Señor, esta copa, pero inmediatamente reacciona Jesús. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Oigan, muchachos, qué enseñanza de Jesús aquí en el huerto, en medio de su dolor, nos da una enseñanza grandísima. Aquí nos enseña Jesús una de las condiciones para ser
una buena oración. ¿Cuál es, Francisco? ¿Cuál es? Que tenemos que acudir a la oración con el ánimo de someternos a la voluntad de Dios. Fíjense, Jesús ahí nos está enseñando. Que dice, que pase de mí este cáliz, o sea, este trago amargo por el que estoy pasando. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esto lo dice San Mateo también. Que pase de mí este cáliz, este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Lo dice San Mateo, está en su evangelio, ya les di la cita. Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, dice Mateo, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Oigan, así como el Padre Nuestro, ¿no? Así dice San Mateo en el Padre Nuestro. Sigue Marcos entonces y dice, viene entonces y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? A Pedro le dice, aquí en Marcos, a Pedro le dice. ¿Se imaginan lo que sintió Pedro? Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Duermes? A Pedro le dice Jesús. Fíjense, Pedro así lo contaba, pues. ¿A quién se lo contó? Pues a Marcos, pues, para que lo escribiera. A mí me dijo el Señor, a mí me lo dijo, ¿se imaginan? Así lo contaba Pedro. Hey, Marcos, a mí me dijo el Señor, a mí me lo dijo. Simón, ¿duermes? A mí me dijo el Señor en mi cara. Ahí me trastabilló. Hey, despiértate, ¿duermes? Simón, ¿duermes? A mí me lo dijo. Y nosotros sabemos por qué se lo dijo a Pedro. Sabemos por qué se lo dijo a Pedro Jesús. Miren, Jesús había anunciado que después de la cena, como vimos anoche, como vimos ayer, que después de la cena, decía el Evangelio, que todos ellos lo abandonarían, porque estaba escrito, agregó, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero a Pedro, muchachos, a Pedro no le importó ni la escritura. No, a Pedro no le importó ni la escritura, le dijo, si todos te abandonan, yo no. Yo no. Eso fue lo que le contestó a Pedro, a Jesús. Si todos te abandonan, yo no. Pero ese si todos de Pedro, ese si todos de Pedro, en español sería así, como dice el Evangelio. Si todos te van a abandonar, ¿cómo no te van a abandonar estos? Pero yo jamás, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y morir contigo. Por eso Jesús, fíjense lo que le contesta Pedro a Jesús. Por eso Jesús, allá en Juan capítulo 21, que ya les di la cita, después de la resurrección, ¿se acuerdan? Le va a decir a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y ya Pedro, debido al golpe que recibió al haber corrido, ¿corrió, Francisco? Sí. Pedro también corrió y abandonó al Señor. Y al haberlo negado, no va a decir ya que lo ama más que los otros. Cuando le pregunta, ¿me ama más que los otros? ¿Qué va a decir Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Si te amo más que los demás, yo no sé, tú sabes. Vemos cómo Pedro sacó provecho de su propia falta. Sacó provecho. Algo le quedó de enseñanza a Pedro con eso que dijo. Por eso se cree. ¿Por qué le dijo eso Jesús a Pedro? Porque se cree superior a los demás. Pedro se creía superior a los demás. Y eso muchas veces, muchachos, nos pasa a nosotros también. Nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces te ha preguntado el Señor, Francisco, ¿me aman más que estos? Pero hay una razón por la cual te pregunta. Y a Pedro le pregunta por eso. ¿Por qué? Porque se creía superior a los demás. Por eso le pregunta a Pedro. No lo hace, fíjense, Pedro, a Pedro lo hace pensar, Jesús lo hace pensar. Jesús le va a decir allá en San Mateo también, no a Pedro, sino a todos, pero ya en San Mateo, le va a decir a Pedro y a todos, le va a decir en San Mateo, Simón, ¿están ustedes durmiendo? Fíjense cómo Mateo se la cambia, porque para Mateo, Pedro era el discípulo, era el modelo del discípulo, pues. Se la cambia, ya no son ustedes, ya son ustedes. Ya no es Pedro, ya no duele tanto, pues. Pero aquí en la narración que hacía Pedro es a él a quien le dice Jesús. A él se lo dice. Que dice, Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Así dice Marcos, ni una hora has podido velar. Oye, Francisco, ¿qué había reloj en ese tiempo, sencillo? ¿Por qué dice Jesús que ni una hora? ¿Qué había reloj ya? No, Shemelía. No había relojes, sencillo. En aquel tiempo no había relojes, pues. Ni una hora. Quiere decir
ni un momento corto has podido velar. Ni siquiera un momento has podido velar, es lo que le quiere decir Jesús. No había relojes, sencillo. Le quiere decir, ni un momento corto has podido velar. Miren, ahí precisamente nació la hora santa. Está diciendo Francisco, ahí nació la hora santa. Ahí nació la hora santa, con esa petición de Jesús. Ahí nació la hora santa. Santa Margarita María velaba todos los jueves de las 11 de la noche a las 12. Ojalá lo hayamos hecho ayer. De las 11 de la noche a las 12. Es la hora en que se suponía que Jesús había estado en el huerto en esta ocasión. Pedro no pudo velar. Margarita vela. De ahí nació la hora santa. De ahí nació la hora santa. Después, por supuesto, nosotros pues la facilitamos, ¿no? Ya no es el mismo día muchas veces. Ya no la ponemos a esa hora, ahora es a cualquier hora. Y ya no es ni una hora, sino que es una hora cortita de 10 minutos a veces. Miren, así es como se van deshaciendo pues las buenas cosas, pero ahí nace la hora santa, con esa petición de Jesús a Pedro. ¿Duermes? Ni siquiera una hora has velado, le dice Jesús. Continúa Marcos. Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Velar y orar. Jesucristo nos aconseja la oración para poder no caer en la tentación. Nos aconseja la oración para no poder caer en la tentación. Y esta tentación no es la tentación de comerse una galleta o un pan con mermelada o cosas de esas, no. No. Sino que es algo más grave. Es el peligro de abandonar a Cristo, la tentación. Como estos discípulos lo van a abandonar en unos momentos más ahí en el huerto. Todos van a correr hecho la mocha, lo van a dejar solo. No podemos nosotros decir como Pedro, pues, ¿qué dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no. Debemos reconocer nosotros, muchachos, nuestra debilidad, que somos débiles, pues. Debemos reconocer que somos débiles. Debemos reconocer que lo que le pasó a uno, le puede pasar a los demás, le puede pasar a los otros. Como dice muy bien, la imitación de Cristo. ¿Se acuerdan del libro que les dije ahorita? La imitación de Cristo. La imitación de Cristo, escrita en el siglo XV para religiosos, pues fue usada por mucho tiempo por todos los cristianos. Pero fue escrita para los religiosos y ayudó mucho a la formación de todos los cristianos. Claro, tenemos que hacer algunas acomodaciones no necesarias para aplicarnos a nosotros, porque fue escrita para religiosos. Dice la imitación de Cristo. En una parte dice la imitación de Cristo. Cuando veas a tu hermano pecar, piensa que tú también puedes caer en el mismo pecado. Es lo que dice la imitación de Cristo. Si tú estuvieras en las circunstancias de él, a lo mejor caes en el mismo pecado. O como dice el refrán, pues, cuando veas a tu hermano rasurar, pon tu barba a remojar. Esto es muy importante, pues. Esto referente a Pedro. Jesucristo se sale de su propio dolor para instruir a sus discípulos. No piensa tanto en él. Es el peligro del dolor muchas veces, muchachos. Que uno se encierra en el dolor y nomás en él. No sale de ese dolor. Uno no piensa salir de su dolor. También los otros tienen sus sufrimientos, pero uno se encierra en su propio dolor. No ve el dolor de los demás. Jesús sí lo vio. ¿Recuerdan a Jesús cuando llevaba la cruz a cuestas? ¿Qué le dijo a aquellas mujeres que lloraban por él? ¿Se acuerdan? Ustedes no estaban ahí, pero así dice el Evangelio. Jesús llevaba la cruz a cuestas. ¿Qué le dijo a las mujeres que lloraban por él? ¿Qué les dijo a las mujeres? Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Jesús supo salir de su dolor para atender a los demás. Está atendiendo a las mujeres aquí. Aquí sale de su dolor para atender a sus discípulos, para darle instrucciones para el gran momento que se avecina. El momento de la tentación, su agonía, su pasión, su muerte. Dice Marcos, velar y orar para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Qué dice? Pero la carne es débil. La carne, es decir, el hombre, la carne, el hombre es débil. Los judíos le llamaban carne al hombre. Así le llamaban los judíos,
Carne le decían al hombre, o al hombre le llamaban carne, sobre todo cuando trataban de subrayar su debilidad. Como vemos en el capítulo 40 de Isaías, ya les di la cita. Toda carne verá la gloria de Dios, dice Isaías. Toda carne verá la gloria de Dios. Todo hombre verá la gloria de Dios. Marcos dice ahora que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero la carne es débil. Y es que luego pues nos da flojera, ¿no? Nos da flojera. Es que luego dejamos las cosas tiradas. Es que nos gusta la pura vida, como se dice por ahí vulgarmente, ¿no? Eso es la debilidad de la carne. Marcos dice que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y más vale que ya no te metas en problemas, Francisco. No te metas en problemas, sí. Eres muy bueno para hacer proyectos, Francisco. Te vas a ir para la costa, andas haciendo proyectos, pero a la hora de cumplirlos, la carne es débil, Francisco. No hacen nada. Ahí se queda en el cuaderno, sencillo, en puros planes. La carne es débil. Dice Marcos, continúa. Y alejándose de nuevo, oró, diciendo las mismas palabras. Jesús no podía echar discursos en ese momento, muchachos. Jesús no podía echar discursos. No siempre se pueden hacer hermosas oraciones, más en ese momento que estaba Jesús. A veces se puede orar con una jaculatoria nomás. Una breve oración, pues. ¿Qué decía Jesús? Padre, que pase de mí este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Estuvo repitiendo Jesús una y otra vez esa oración tan cortita. Repetía una y otra vez Jesús. No debemos menospreciar pues la oración vocal. Hay momentos que no podemos para más que una oración breve y repetida una y muchas veces. No se puede para más a veces. Dice Marcos, continúa. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarlo. Hay que estar siempre velando. Hay que estar siempre velando, muchachos. Hay que estar siempre orando. Es lo que nos recomienda Jesús para no caer en tentación. También esto sucedió aquella noche en Getsemaní, que Jesús los instruyó acerca de la oración para no caer en tentación. ¿A quiénes? Pues a sus discípulos, a los apóstoles. Dice el Evangelio, viene por tercera vez. Oye, ¿qué se había ido, Francisco? Jesús. No se había ido, Shemelía. Pero así dice el Evangelio, no se había ido Jesús. Jesús no se había ido. Y así dice Marcos, viene por tercera vez. Jesús ora, pues, antes de la muerte, antes de su pasión. La pasión para aquellos primeros predicadores era una prueba, era una tentación la pasión para aquellos primeros predicadores. Jesús oró. También nosotros tenemos que orar, Shemelía. Jesús es el modelo del discípulo en la oración. Tenemos que imitar a Jesús. ¡Ey, Shemelía! Imitar, no copiar, imitar. Dice Marcos, continúa. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. ¿Qué dice Jesús? Ya pueden dormir y descansar. Oye, ¿qué pasó con Jesús ahora? Ya pueden dormir y descansar. ¿Dónde quedó aquel Jesús lleno de tristeza, pues? ¿Dónde quedó aquel Jesús lleno de pavor, lleno de angustia? Que tenía esa tristeza, que tenía esa depresión, incapaz de una sonrisa. Por eso agrega ahora, basta ya. Basta ya. Está hecho. Llegó la hora. Ya pasó la hora, pues, dice Jesús. Ya pasó el tiempo de la preparación. Ahora viene la lucha. Ya pasó la hora para la lucha. La preparación para la lucha. Ahora viene la lucha. Ahora viene que agarrarnos, a enfrentarnos. Fíjense cómo Jesús cambia. Cómo cambia Jesús. Por eso, en toda su pasión, Jesús ya no va a estar con esa tristeza. Ya no va a estar con esa depresión. Jesús va a aparecer ni con tristeza, ni con pavor, como aquí en Getsemaní. Eso ya pasó, ya lo dejó Jesús. Ya pasó, ya se preparó. Ahora va a cargar la cruz y va a morir, cumpliendo con su misión, con amor, contento, alegre de estar cumpliendo con su misión. El pavor, la tristeza ya pasaron, ya pasaron. Esto fue el gran momento ahí en Getsemaní. Fue el gran momento que sufrió Jesús, esa agonía, esa pasión. Pero ya pasó. Oye, Francisco, ¿y el Padre?
Hacía rato, Francisco, que te quería preguntar esto. A ver, ¿y el Padre escuchó la oración de Jesús? ¿Por qué me preguntas eso, Chemelía? Porque mira, alguien puede decir, el Padre no escuchó la oración de Jesús. Porque ¿qué le pedía a Jesús? Que pasara de él ese cáliz, esa copa. O sea, Jesús no quería morir en la cruz, tenía miedo. Francisco, el Padre escuchó la oración de Jesús. Yo, Francisco, digo que no la escuchó. ¿Por qué? Porque lo crucificaron, pues. Lo crucificaron. Yo creo que el Padre no escuchó a Jesús tanto que estuvo orando ahí, que yo creo que no lo escuchó, Francisco, a Jesús, el Padre, porque lo crucificaron y murió en la cruz. Chemelía, el Padre sí escuchó a Jesús. Escuchó la oración de Jesús, porque le dio esa fortaleza que como hombre necesitaba para llevar todas esas tribulaciones, Chemelía. Sí, claro que lo escuchó. Escuchó la oración de Jesús. El Padre siempre escucha nuestras oraciones, aunque no nos cumpla lo que le pedimos. Él siempre escucha nuestras oraciones, porque nos da lo mejor. No lo que tú quieras, pues. Él sabe más que nosotros, pues. Tú puedes pedir una cosa, Chemelía, y dices, no me escuchó. No, es que te da lo mejor. La pasión del Señor era necesaria. Era necesaria, claro que lo escuchó. Pero le dio fortaleza para la pasión, para el sufrimiento, para el dolor, para su muerte. Porque la pasión del Señor era necesaria. Era necesaria para manifestar el amor que el Padre nos tiene. Era necesaria. Esa pasión era necesaria. ¿Por qué? Para que Dios manifestara, para que el Padre manifestara el amor que nos tiene. Era necesaria para manifestar el amor que Cristo nos tiene. Era necesaria para nuestra salvación también. ¿Qué tal si hace Dios lo que Jesús le pedía y no pasar por la cruz? ¿Cómo nos íbamos a salvar, pues? Claro que lo escuchó. Claro que lo escuchó, pero le dio fortaleza para que cumpliera con su misión de salvarnos. San Pablo, muy emocionado en el capítulo 8, en la carta a los Romanos, dice acerca de eso. Dios no escatimó ni a su Hijo por nosotros, ni a su Hijo le escatimó. Quizá en otras Biblias pueda decir, Dios no perdonó ni a su Hijo por nosotros. Escatimó, perdonó, es la misma, pues. Vamos a hacer bola. Pero si traducimos escatimó, ¿qué quiere decir? No sacarle la vuelta. No sacarle la vuelta. Dios no le sacó la vuelta, ni Jesús le sacó la vuelta, pues no escatimó. No perdonó ni a su propio Hijo. No le sacó la vuelta. Claro que lo escuchó, pero no le sacó la vuelta. No escatimó. Dios prefirió que su Hijo sufriera todo esto que sufrió por nosotros. Permitió Dios eso. A que nosotros pensáramos en alguna ocasión, de mí no se ocupa Dios. Hombre, no solamente se ocupa, sino que te ama, te ama, te ama. El crucifijo, muchachos, el crucifijo nos habla de la pasión y de la muerte de Jesús. El crucifijo te está gritando el amor del Padre que te tiene. El crucifijo grita fuertemente, te está gritando el amor que te tiene el Padre, el amor que te tiene Jesús, el amor que te tiene Dios. Está gritando este crucifijo que te ama Dios. En el capítulo 3 de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16, 17, dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó, aquí es una idea de la pasión, que le entregó a su Hijo para que el mundo tenga vida por él. El Hijo muere, pues, para que el mundo tenga vida, y tenga vida en abundancia, dice. O sea, que los hombres tengamos vida, y esta vida es divina. Y si es divina, esta vida es eterna, la que nos da Jesús. Para que tengamos vida eterna. Fíjense, todo lo que hizo Dios por nosotros, para que tengamos vida y vida eterna. De modo que la pasión del Señor nos muestra el gran amor que el Padre nos tiene. ¿Qué dice? No escatimó ni a su Hijo por nosotros, ni a su Hijo por nosotros. Nos muestra el gran amor que Cristo nos tiene. Como Jesús dijo a sus discípulos, los discípulos de hoy somos nosotros. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Es decir, por aquellas personas a quienes se ama. Es lo que está diciendo Jesús. La muerte de Jesús en la cruz nos habla de la importancia que tiene
Para Él nuestra salvación, para Dios. Fíjese qué tan importante eres, Emelía. Qué tan importante somos para Dios. Nos está gritando lo importante que somos para Él. De modo que el Padre escuchó la oración de su Hijo porque le dio fortaleza. Tenemos en la carta a los Hebreos también, capítulo 5, versículo 7, lo siguiente. Dice la carta a los Hebreos. Dice de Jesús, el cual, de Jesús habla a los Hebreos, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, Hebreo nos está transportando al huerto de los olivos. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, Jesús estuvo gritando pues en su oración en el huerto de Getsemaní, según Hebreos. Jesús estuvo gritando, Jesús estuvo llorando. ¿Qué dice? El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte. ¿A quién? Al Padre le gritaba, al Padre le gritaba, al que podía salvarlo de la muerte. No a la perfección de la persona, le estaba gritando al Padre, no a otra persona. Fue escuchado por el Padre por su actitud reverente. Y aún siendo hijo, dice, y aún siendo hijo de San Pablo, fue escuchado por su actitud reverente. Y aún siendo hijo de Dios, pues, hijo con mayúscula, el unigénito, pues. Con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegando a la perfección. Oigan, no a la perfección como hombre, no a la perfección como persona, sino a la perfección de los dolores y sufrimientos, dice San Pablo. A eso se refiere. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, dice San Pablo. Vemos aquí, pues, cómo el Padre escuchó la oración de su Hijo. Escuchó la oración porque no lo libró de la muerte, no lo libró de la muerte. Escuchó la oración, no lo libró de la muerte, sino que le dio fortaleza para que llevara todos esos terribles dolores. Cualquiera de ellos era horrible. Además, pues, esa muerte fue una muerte que era camino para la gloria, pues. Por lo que hermosamente dice Pablo también en la carta a los Filipenses. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Filipenses? Capítulo 2. Es un hermoso himno cristológico. Así se le llama, con un himno cristológico. Pablo, admirado pues de la humillación de Jesús, dice de él, dice Pablo, siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, fíjense, por su obediencia, dice, por eso Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. En español, lo ha puesto sobre todos, para que al nombre de Jesús, es decir, ante Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es lo que dice Pablo, así como se doblaba ante el rey, ¿no? Dice, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, Dios para gloria de Dios Padre. Dice Pablo, en la vida mortal de Jesús, fíjense, eso lo dice Pablo, pero en la vida mortal de Jesús no se había mostrado su divinidad. Pero después de la muerte se muestra su divinidad, la divinidad de Jesús. Jesús resucitado da el Espíritu Santo para que sus discípulos comprendan que es Dios verdadero y hombre verdadero. Mientras no, entonces vemos cómo el Padre pues escuchó la oración de su Hijo. Sabemos pues que este trozo del Evangelio, muchachos, este trozo del Evangelio, dice Marcos, ahora ya pueden dormir y descansar. Este trozo del Evangelio aquí, ahora ya pueden dormir y descansar. Ya se acabó la hora de la preparación, pues. Ahora viene la lucha. Hay que subir al ring, ahora sí, hay que subir al ring, hay que pelear, hay que boxear, hay que luchar. Dice Marcos, basta ya. Llegó la hora que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Fíjense qué ánimo de Jesús. Qué ánimo de Jesús. ¿Dónde quedó aquel Jesús, pues, con la depresión, con la tristeza, con la angustia, con el pavor? Se acabó. Dice, levántense, vamos. Miren, el que me va a entregar está cerca. Vemos aquí, pues, otra vez retratada la humanidad de Jesús. Retratada la humanidad de Jesús. Mucha gente cree que Jesús no sufrió en la cruz, porque es Dios.
Y mucha gente en la actualidad cree que Jesús no sufrió en la cruz. Esa es la primera herejía, pues, el primer error en la fe. Hubo entre los cristianos esa herejía, para que pensaban que a Jesús no le dolía, que Jesús no sufrió en la cruz, que Jesús tenía una humanidad aparente. Es un error eso. Es el famoso docetismo, así se llamaba esa herejía, el docetismo. Creer, pensar, pues, que era apariencia, que aparentemente Jesús había sufrido. No, Jesús sufrió realmente. Esa era una herejía, un error. Cuando le ponen la corona de espinas a Jesús, le duele. No hace como que le duele cuando le ponen la corona de espinas, porque no se la pusieron así como la señorita México, o la señorita Universo, no, se la metieron con un palo a Jesús la corona. Claro que le dolió, no hacía como que le dolía, pero mucha gente dice, hizo como que le dolió, pero no le dolió nada. No es cierto. Y cuando lo azotaron terriblemente, le duele. Claro que le duele, no hace como que le duele. Y cuando en la cruz a cuestas, cuando lleva la cruz a cuestas y se cae con la cruz a cuestas, le duele. No hace como que le duele. Todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, pues ya dijimos ahorita, es verdadero hombre. Mateo en el capítulo 8, recuerda un texto del cuarto cántico del siervo doliente, Mateo 8, 16, 17, ¿qué dice? Después de haber curado enfermos, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera el oráculo del Señor. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Este texto viene en Isaías capítulo 53, versículo 4. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Él lleva todas nuestras enfermedades, pues Jesús. Él también supo lo que es el dolor, pues. Miren, Jesucristo no sabe de oídas lo que es sufrir. No. Jesucristo no sabe de oídas lo que es sufrir, no. No se lo contaron a Jesús lo que es sufrir, no. No lo leyó Jesús lo que es sufrir, no. Él mismo sintió el dolor. No lo vio, no lo leyó, no se lo contaron. Él mismo lo sufrió. Así tenemos en la carta a los Hebreos capítulo 4, 14 en siguientes dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Fíjense lo que dice este texto, la función fundamental pues del sacerdote a propósito del día de ayer es interceder ante Dios, ser puente, decían los romanos, pontifex, decía. Es decir, le decían que hacía puente, pues, para interceder por nosotros. Es lo que es un sacerdote, un puente. Cuando a uno le dicen, pide por mí, Francisco, porque tengo estos dolorazos, y yo no sé de dolores, a mí se me olvida poder pedir por ellos. ¿Por qué? Porque no lo he sentido. Pero si sabes de qué se trata el dolor, cada vez que te pidan por algún enfermo, claro que vas a pedir por él. ¿Por qué? Porque sabes del dolor. Jesús sabe lo que es el sufrimiento. Jesús sabe lo que es el dolor. Dice la palabra de Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Los judíos le nombraban prueba a la enfermedad y a todos los sufrimientos. Prueba le llamaban, prueba. ¡Hey! ¿Estás triste? ETC, ¿estás triste? ¿Estás triste, Shemelía? ¿Sientes tristeza en este momento? Jesús sabe lo que es la tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte. Tengo una tristeza capaz de matarme. Así le decía a los discípulos en Getsemaní Jesús. ¡Ey! Que ha sido despreciado por los demás. ETC, Shemelía, ha sido despreciado por los demás. También él sabe lo que es la despreciación. A él también lo despreciaron. ¡Ey! Te han preferido a otro en vez que a ti. Jesús también sabe de eso. También a él lo despreciaron, lo rechazaron por preferir a otro que era mucho menos que él.
Fíjense cómo a veces nos llenamos de soberbia porque prefieren a otro, porque otro es mejor que nosotros y nos ensoberbiamos, nos sentimos llenos de soberbia. Porque si yo soy el mejor, el que sabe más. Jesús sabe de esto. ¿A quién quieren que le suelte?, dijo Pilatos a la muchedumbre. ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y todos gritaron, Barrabás, Barrabás. Él sabe lo que es el desprecio. Él sabe, Jesús sabe. Que hay, que voy a hacer, no le preguntaron, ¿y qué voy a hacer con el rey de los judíos? ¿Y qué contestó la gente? Crucifícalo, crucifícalo. Nosotros, sabiendo que debíamos ser preferidos, somos rechazados, Jesús sintió lo mismo, sufrió por eso. Sufrió eso Jesús, ser rechazado por los demás. Ahí no le podemos decir nada, él pasó por todo. Que estás lleno de miedo, de pavor, Jesús también supo lo que era el miedo y el pavor. Empavorecido, dice San Marcos, estaba en el huerto de los olivos. Jesús sabe todo, todo. Hoy, que estás lleno de angustia, Jesús sabe lo que es la angustia. Que tienes muchos dolores, Jesús sabe lo que son los dolores. Y qué dolores, ¿no? Qué dolorazo los de la pasión. Dice el Evangelio, dice la palabra de Dios, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. La conclusión, muchachos. Ay, por fin, Francisco. La conclusión, Shemelía. Acerquémonos, pues, por tanto, confiadamente al trono de gracia, el trono de donde nos vienen todas las gracias, todos los favores divinos, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Así debemos acercarnos a Jesús llenos de confianza, porque es el trono de gracia. Jesús es el trono de gracia. Jesús es el trono de gracia. De Jesús nos vienen pues todas las gracias, todos los favores divinos. Vayamos a Jesús. Miren, fíjense, muchachos, fíjense. Entonces, en aquel tiempo en Israel, había un ambiente reseco en ese tiempo, en el tiempo de Israel, una aridez horrorosa. San Juan se fija mucho en el agua que sale del costado de Jesús. En ese tiempo, en Israel, una aridez horrorosa, y Juan, se fija en el agua que sale del costado de Jesús. Y en su evangelio, Jesús simbolizó al Espíritu Santo por el agua, que era tan deseada en ese tiempo de Jesús en Israel. De la muerte de Jesús nos viene que podamos recibir al Espíritu Santo, porque Juan lo representa con el agua que brotó de su costado. Y todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Jesús es el trono de gracia, pues. Aquí está el trono de gracia. Y si te han perdonado tus pecados, se te han perdonado por la muerte de Jesús en la cruz, no por otra cosa. Muchas personas, fíjense, esto viene de aquí de la cruz, el perdón viene de la cruz, pero muchas personas creen que por la penitencia se te perdonan todos los pecados. A través de ella sí. ¿Cuántos pecados tan grandes le dije al Padre? Unos pecadazos que le dije al Padre, y el Padre me dice, Francisco, reza 5 Padres Nuestros, vete en paz, sencillo. No se te perdonan, no te perdonan por los pecados que dicen en la penitencia. No, se te perdonan los pecados por la muerte de Jesucristo en la cruz. De ahí vienen las gracias, de ahí vienen todas las gracias, todos los favores divinos. Pues vemos cómo el Señor pues quiso llevar todos nuestros dolores. El dolor de la enfermedad, el dolor del sufrimiento, el dolor de la tentación. Son estos unos dolores que Él tuvo en su pasión. Fíjense, aquellos escritores sagrados que no conocían todavía la vida eterna, no encontraban solución a este problema del dolor y del sufrimiento. Para nosotros sigue siendo un misterio el dolor y el sufrimiento, pero ahora sabemos que tiene sentido un dolor. El dolor, el sufrimiento tiene sentido. Cristo mismo lleva nuestros dolores, pues. Por eso le damos sentido a nuestros dolores. Porque tiene sentido el sufrimiento y el dolor. Porque el sufrimiento y el dolor se le da un sentido cristiano, un sentido salvífico. Lo ponemos en la cruz de Cristo, el dolor y el sufrimiento. Y por último, muchachos, San Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 1, 24, dice el apóstol, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. ¿Qué dice San Pablo? Podemos soportar todos los
padecimientos, todos los sufrimientos por los demás. San Pablo le está escribiendo a una comunidad, a la comunidad de Colosas, porque por ellos ha ofrecido sus dolores, dice San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? Ahora me alegro por los padecimientos que sufro por ustedes, que soporto por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Oye, ¿qué dice San Pablo? Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Oye, Francisco, ¿qué le faltó algo a los sufrimientos de Cristo? Dice que estuvo completo aquí, pues. No, Chemelía. Aquí no se trata de los padecimientos de Cristo. Aquí se trata de la cruz, de la pasión, no de lo que vimos, no. Aquí se trata, más bien viene de lo que dice San Pablo. San Pablo se refiere a las fatigas de Cristo por evangelizar. A eso se refiere Pablo. Ya Cristo sufrió todo esto por llevar el evangelio a todas partes de su país. Ahora nosotros, dice San Pablo, ahora nosotros tenemos que sufrir por llevar el evangelio. A eso se refiere Pablo. Todos nuestros sufrimientos pueden servir a la iglesia, dice aquí Pablo. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Vemos pues el gran dolor de nuestros sufrimientos. Así fíjense, lo entendieron todos los santos, ¿no? Todos los santos entendieron el sufrimiento de esa manera. El gran misionero San Francisco Javier. Miren, los historiadores no saben cómo caminó tantísimos kilómetros este hombre, San Francisco Javier, en aquel tiempo que no había medios de comunicación adecuadas. San Francisco es el patrono, pues, de las misiones, el patrono de las misiones en la Iglesia Católica, pero también es patrona Santa Teresita del Niñito Jesús, que ni siquiera salió de su convento. Es patrono porque ella ofreció como Pablo esto que está diciendo Pablo. Todos los sufrimientos por la evangelización de los pueblos, por la salvación de todos los hombres. Ese es el gran valor de nuestros sufrimientos, pues que tenemos que ofrecer nuestros dolores, nuestros sufrimientos por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Entonces, podemos decir como San Pablo, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Fíjense lo que dice San Pablo, que se ha de manifestar en nosotros, en nuestro cuerpo, en este cuerpo que se está acabando, bueno, el mío, que se está acabando, que se está poniendo viejo, este cuerpo que está muriendo poco a poco, un día va a manifestar la gloria de Dios. Cuando Cristo aparezca lleno de gloria, se va a manifestar. Él va a redimir nuestros cuerpos. También ellos se van a llenar de la gloria, de la vida divina. Y ellos se van a ver la gloria, la vida de Dios. Todos nuestros cuerpos viejos acabados van a estar llenos de la gloria. Dice Romanos capítulo 8, ya con esto terminamos. Pues lo mismo, dice lo mismo, que todos vamos a llegar a ser llenos de gloria, aunque nuestros cuerpos estén acabados, estén fatigados por la lucha de la vida. Hermanos, pues con esto terminamos, hasta ahí los dejo. Ya es todo lo que yo quería compartirles. Pidamos al Señor pues que podamos leer en el crucifijo, muchachos, que podamos leer en el crucifijo todo esto que hemos dicho, todo esto que hemos aprendido, todo esto que nos quiere decir, que podamos oír, que podamos escuchar este grito. El crucifijo es un grito. Dios te está gritando, evangelizador de tiempo completo, no lo dudes. Dios te está gritando el amor que te tiene. Aquí lo estás viendo. El crucifijo es el grito de amor de Dios por ti. ¿Quieres ver qué tanto te ama Dios? Ve la cruz. Ve la cruz. Él te está gritando el amor que siente por ti, que tiene por ti. Muy bien, hacemos la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.